tiene que estar de regreso a casa y sufre un accidente de tránsito, el cual lo deja cuadripléjico. ¿Podría agradecer a Dios por el accidente? Difícil, ¿cierto? Hace un año leía el testimonio de una joven que agradecía a Dios por haberla dejado cuadripléjica, postrada en una cama, después de un accidente de tránsito. Ella agradecía a Dios por dos razones principalmente. La primera era que ella no había muerto, porque de haber muerto en aquel accidente ella hubiera pasado la eternidad sin Cristo, porque se encontraba lejos de Él y su corazón no quería rendirse a Cristo. Y la segunda razón por la que ella daba gracias a Dios era que ese accidente había sensibilizado su corazón, había dado apertura a rendirse a Dios, a su gracia. Es paradójico que algo tan malo como un accidente que te postre en cama, impidiéndote mover los pies y las piernas, te puedan llevar a Dios, que de algo tan malo pueda salir algo bueno. Pero esta es una realidad, esto es una verdad en la vida de los creyentes. Y hoy vamos a ver esta verdad basada en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2 al 12. Acompáñenme a leer el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 12. Dice así la palabra del Señor: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, el que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Oremos. Padre Santo, a tu presencia nos acercamos, Señor, y suplico en este momento de gracia para mi vida, Padre Santo, y los que puedan escucharme, Padre, a través de esta transmisión, y los que vean esta grabación, Señor, puedan ser edificados con la exposición fiel de tu palabra, Señor. Ayúdame a ser ese instrumento para gloria tuya, Señor, y para edificación de tu pueblo, Padre Santo. Déjame darte la gloria, Señor, y recibe toda gloria en esta transmisión y en esta presentación, Padre Santo. Gracias, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, ustedes me conocen, algunos me conocen desde niño, porque he estado en esta congregación desde que tengo más o menos unos 8 años. Y conocen las aflicciones por las cuales he tenido que pasar en familia y en la vida personal. Y sé que no soy un jovencito y sé que aún me falta mucho por recorrer, pero puedo decir que las aflicciones que he padecido han sido un canal de bendición para mi vida, porque el Señor las ha utilizado para moldear mi carácter, para llevarme a la madurez y hacer que hoy pueda amarlo más y pueda exponer con pasión la palabra del Señor. Y hoy quiero que entendamos esta verdad. Hoy vamos a entender que las aflicciones en nuestra vida son para nuestro bien y aprenderemos a cómo enfrentarlas. Para esto he preparado 2 puntos en esta noche. El primero es: comprendamos la realidad de las aflicciones, y el segundo punto será: enfrentemos las aflicciones de nuestra vida. Veamos el primer punto. Dije, comprendamos la realidad de las aflicciones de nuestra vida. La primera verdad que usted tiene que entender de las aflicciones, escúcheme bien, la primera verdad es que las aflicciones son inevitables en la vida del cristiano. Las aflicciones son inevitables en la vida de cualquier ser humano. Dice el apóstol Santiago en el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Note lo que dice: cuando os halléis. No dice si se hallan. No dice si por si acaso o si por ahí llegan a padecer pruebas. Santiago no está describiendo una posibilidad. Santiago está asegurando de que las pruebas van a estar ahí en nuestras vidas. Muchas veces hemos querido evitarla y por naturaleza humana intentamos escapar de las aflicciones de la vida. No queremos sufrir que una decepción o pérdidas económicas o enfermedades que nos puedan llevar a postrarnos a cama. Pero quiero decirte, hermanos, que por más que nos cuidemos, que nos alimentemos bien, que tengamos todas las precauciones y todo eso está bien, a pesar de todo eso, las aflicciones van a llegar a nuestras vidas. Muchas veces ni siquiera por nuestra propia decisión, sino también por la decisión de otras personas, como puede ser lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. Estamos pasando por una crisis sanitaria, económica y ahora política. Imaginen que en
8 días hemos tenido 2 presidentes. Esto es trágico y esto es algo que Santiago nos revela y nos dice que las aflicciones son inevitables en nuestra vida. Así que mi hermano, no intentes escapar de ellas porque en vano lo haremos. Vamos a enfrentar sí o sí las aflicciones. Entonces, esta realidad, eso debo asumirlo como algo natural, no nos sorprendamos. Es más, el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, que no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro nos dice, no te sorprenda de las pruebas. Las pruebas son algo normal y algo natural en la vida del creyente, y debemos asumirlo así. Entonces, mis hermanos, no nos van a agarrar de sorpresa, porque a nosotros no se nos ha prometido una vida sin dolor en este mundo. Cristo más bien nos afirmó todo lo contrario, que en este mundo tendríamos aflicción, ¿cierto? Que por su causa nos iban a perseguir, nos iban a aborrecer por amor a su nombre. Y entonces las aflicciones van a estar presentes en nosotros, aflicciones de diversos tipos, y eso es lo magnífico. Santiago no nos dice de qué aflicciones. Es cierto que él está escribiendo a judíos cristianos, pero aquí él afirma de esta manera: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas aflicciones. Y este término diversa obviamente implica que pueden ser emocionales, pueden ser quizás físicas, pueden ser económicas. Hermanos, la vida está llena de heridas. A veces un diagnóstico médico nos dirá que te quedan meses de vida. Por ahí la persona que prometió amarte para siempre podrá irse al día siguiente. En fin, un amigo te puede traicionar, o una crisis económica puede traer abajo tus empresas. Y en fin, vamos a enfrentar. Son muchas las pruebas, las aflicciones que en esta vida vamos a enfrentar, mis hermanos. Entonces no nos debemos sorprender. No debemos extrañarnos si las aflicciones llegan a nuestra vida. Las aflicciones son una realidad. Las aflicciones existen tanto en los creyentes y en aquellos que están sin Cristo. Las aflicciones son reales, hermanos, y son inevitables en esta vida. Sí o sí nos van a afligir. Con el paso de los años uno se va dando cuenta de que hay diversos dolores, no solamente económicos o materiales, sino que hay dolores del corazón, a veces por la rebeldía de un hijo, o por la pérdida del ser amado. Hermanos, pero las aflicciones van a estar ahí. Así que entendamos esto y aceptemos las aflicciones como algo natural y algo parte de esta vida. Entonces, mis hermanos, esta es la primera característica, la primera verdad de la realidad de la aflicción, que son inevitables en nuestra vida, en la vida del cristiano. La segunda característica, hermanos, es que las aflicciones son para el bien del cristiano. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Las aflicciones son para tu bien y para mi bien. Para las aflicciones, cuando llega a la vida del cristiano, no es porque Dios se deleite en hacernos sufrir y dice, que sufra. No tenemos un Dios sádico, tenemos un Dios compasivo y misericordioso. Pero cuando Él permite que las aflicciones lleguen a nuestra vida, esas aflicciones son para moldear nuestro carácter. Miren lo que dice, hermanos, en el versículo 3. Dice, mis hermanos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mira, en el versículo 3 nos indica que las aflicciones, que las pruebas, que las luchas van a manifestar la perseverancia de nuestra fe. Van a manifestar que tú realmente tienes esa fe genuina en Cristo y que te va a llevar a serle fiel y a seguir amando y a seguir a Cristo en medio del dolor. O sea, las aflicciones que llegan a tu vida, en primer lugar, van a manifestar ¿qué cosa? Que tu fe es verdadera, van a mostrar tu perseverancia. Y esa perseverancia en medio de la lucha, mis hermanos, va a hacer que tú seas perfeccionado. Dice en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Note esto, sin que os falte cosa alguna. Quiere decir que las aflicciones que llegan a nuestra vida, los dolores que llegan a nuestra vida, tienen el propósito de hacernos madurar, de desarrollar nuestro carácter, de hacernos crecer para la gloria de Dios, de tal manera que también seamos instrumentos de bendición. ¿Has visto a los hombres que dan consejos muy sabios? A los ancianos que dan consejos muy sabios, vas a ver que sus vidas también han estado quizás bañadas y sumergidas en diversos tipos de aflicciones, que los han llevado a depender de Dios en oración, a buscar a Dios más profundamente, mis hermanos. Entonces debemos entender esta segunda verdad. La primera verdad que mencioné, que las aflicciones son inevitables en esta vida, quizás te parecieron fatalistas y decías, entonces ¿para qué vivo? Qué trágico esta vida, ¿para qué nos hizo existir Dios? Pero la segunda verdad debe tomar
debe alentar tu corazón, porque no es para algo malo que vienen las aflicciones. Las aflicciones, mis hermanos, vienen para nuestro bien. Son canal de bendición porque van a perfeccionar nuestro carácter. Van a hacer que crezcamos para la gloria de Dios. Muchas veces uno quiere dice, yo quiero tener el ministerio de tal pastor, yo quisiera trabajar también en tal camino. Pues tienes que preparar y desarrollar tu corazón. Tiene que crecer en madurez, en dependencia de Dios, en conocimiento de la palabra. Y créanme, por experiencia lo sé, las aflicciones son un acicate para poder depender de Dios y buscar más de Dios. Así que cuando las aflicciones lleguen a nuestra vida y nos destrocen el corazón, hermanos, debes recordar que esa aflicción va a ser para tu bien. Por eso Santiago dice en el versículo 2 que debemos gozarnos por las aflicciones, no porque no duela. ¿A quién no le duele la partida del ser amado? ¿A quién no le duele cuando sus inversiones se ven en cero, mis hermanos? Estamos viviendo crisis económica y sé que muchos de ustedes han perdido el trabajo, otros han tenido que cerrar sus negocios y sé que esto es difícil, mis hermanos. He visto que han tenido que retirar a sus hijos de instituciones particulares a instituciones estatales porque ya no tienen con la solvencia con la que pagar las matrículas. Y sé que todas esas aflicciones que estamos viviendo no te las has buscado tú, sino que fueron por factores externos de nuestros gobernantes y sé que nos afectan. Y en vez de quizás querernos quejar y decir, oye, que porque a mí, si yo te he sido fiel, debemos recordar que estas aflicciones estarán actuando para nuestro bien, llevándonos a desarrollar nuestro carácter, a una madurez cristiana, de tal manera que reflejaremos la gloria de Cristo, reflejaremos un carácter que va a ser de bendición para nuestros hermanos. Así que, mis hermanos, dije que las aflicciones son inevitables en esta vida, en la vida del cristiano, y eso es verdad. Pero la segunda verdad de la realidad de las aflicciones es que las aflicciones vienen para nuestro bien. Así que, aunque duela y aunque nuestros ojos se llenen de lágrimas, aunque estemos temblando del temor o del dolor que podamos estar sintiendo, nunca olviden, mis hermanos, que las aflicciones que están llegando a su vida son para perfeccionar su carácter. Eso es lo que dice Santiago. Va a revelar la perseverancia de su fe. El versículo 3 dice que la prueba trae paciencia. El término paciencia en el versículo 3 implica perseverancia, que las pruebas traen a flote o muestran que realmente tu fe es genuina, que realmente tú has pasado de muerte a vida porque vas a perseverar en esas aflicciones. Y el perseverar, el soportar esas aflicciones va a desarrollar en ti el carácter, vas a ir madurando y vas a ser un hombre con el carácter que glorifique a Dios, con el carácter que sea de bendición para otros. Así que las aflicciones vienen para nuestro bien, mis hermanos. Habiendo conocido la realidad de las aflicciones que son inevitables en nuestras vidas y que tienen el propósito de bendecirnos, de desarrollarnos, de perfeccionarnos, hoy podemos preguntarle, ¿y cómo las enfrentamos? Y esto me lleva a mi segundo punto. Enfrentemos las aflicciones de nuestra vida. Y lo primero que te quiero decir, mis hermanos, es que celebres el propósito de tu aflicción. Celebres el propósito de tu aflicción. ¿Cómo así? Recuerda lo que Santiago dice en el versículo 2. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago nos exhorta y nos dice, alégrense cuando vienen las aflicciones sobre tu vida. Alégrate. ¿Pero qué es esto? Santiago está diciendo que a mal tiempo buena cara, que hagamos como si no pasara nada cuando en realidad tengo el corazón hecho 1000 pedazos. No, Santiago no está diciendo eso, mis hermanos. Santiago no quiere decir que hagas como si no te doliera cuando en realidad te duele. No, Santiago nos dice que nos gocemos no porque no duela, sino que nos gocemos por el fruto que viene tras la aflicción. Ya hemos visto, ¿verdad?, que la aflicción va a desarrollar en nosotros un carácter maduro, que la aflicción tiene el propósito de perfeccionarnos. Es como cuando se purifica. Ustedes, no sé, aquí en el distrito de San Jerónimo tenemos orfebres que trabajan con la plata y ellos tienen que fundir y someter en un horno de fundición a los metales preciosos y sacarle las impurezas. Y es igual, las aflicciones a nosotros nos van a meter como a un horno de prueba en el cual vamos a ser purificados y vamos a crecer para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos,
Santiago nos dice que celebremos, no que no duela, sino que celebremos el propósito de nuestra aflicción, sabiendo que esa aflicción vino para nuestro bien, que vino para bendecirnos, mis hermanos. Entonces yo puedo estar llorando y llorando las pérdidas que he tenido, quizás perdí el trabajo, o llorando quizás la rebeldía de un hijo, y debo hacerlo porque realmente duele, pero debo entender que tras esa aflicción viene bendición para mi vida, en el sentido que me va a llevar a crecer para la gloria de Dios. Mi carácter va a crecer. Muchos han anhelado, y recuerdo que una vez un joven le decía al pastor: pastor, yo también quiero tener tu ministerio, yo también quiero guiar una congregación así como tú. Y el pastor le dijo: está bien, pero el paquete viene completo. Antes de estar aquí, el Señor tuvo que trabajar en mi carácter, y trabajó a través de las pruebas, mis hermanos. El carácter, somos tan duros, como dice en el libro de Isaías, que somos tan duros de servicio, que necesitamos las aflicciones para que nuestro carácter sea moldeado. Así que si quieres saber cómo enfrentar las aflicciones, cómo debemos enfrentar las aflicciones de esta vida, en primer lugar debemos celebrar el propósito, debemos alegrarnos que la aflicción vino para un bien en nuestra vida, aunque en el momento es amargo, aunque en el momento es doloroso. Debemos ver que este no es el fin, que el propósito no es simplemente hacernos sufrir, que el propósito no es simplemente inundar tus ojos de lágrimas, sino que el Señor permite las aflicciones para que nuestro carácter sea moldeado. Así que podemos alegrarnos y gozarnos no de la aflicción, sino del propósito que traerá la aflicción. Santiago nos dice: hermanos míos, gócense, gocen con sumo gozo por las aflicciones, porque esto es para nuestro bien, mis hermanos. Es para nuestro bien. Recuerda el testimonio de la joven que te conté. Vino una aflicción muy dura a su vida, ¿cierto? Vino una aflicción, un accidente de tránsito que la postró en cama y no podía mover ni los pies ni las manos. Pero al final resultó para su bien. Resultó, hermanos, para hacer bendición, porque tras ese accidente su corazón duro como una piedra fue cincelado, de tal manera que se abrió a la gracia de Dios. Así que podemos gozarnos y celebrar de que las aflicciones no tienen el propósito de destruirme, sino tienen el propósito de ser para mí bendición. Así que puedo celebrar el propósito de mi aflicción. ¿Sí? Un segundo punto de cómo enfrentar las aflicciones de nuestra vida. Estamos viendo, enfrentando las aflicciones de nuestra vida. Una segunda forma es que pidamos a Dios la sabiduría para enfrentar las aflicciones. Pidamos a Dios la sabiduría para enfrentar las aflicciones. Dice en el versículo 5 del libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mira, Santiago en el versículo 5 empieza a pedir, dice: pídele a Dios sabiduría. Y uno dice: oye, Santiago, ¿y qué pasó? Estabas hablando de las aflicciones y ahora te pones a hablar de la sabiduría y luego vas a hablar del rico. ¿Qué, Santiago? ¿Estás compartiendo unos tips? No, mis hermanos. Santiago no está compartiendo tips, sino que Santiago está hablando, hermanos, de el perseverar, de la fe que persevera en la aflicción. ¿Y saben qué? Cuando las aflicciones llegan a nuestra vida, cuando la temperatura sube intensamente sobre nuestra vida, es fácil tomar decisiones equivocadas. ¿No has visto que muchos terminan en el alcohol porque sufrieron una decepción amorosa o porque quedaron en bancarrota? Muchos justifican su adicción a las drogas o a otro vicio por los dolores que han enfrentado en la vida. Tantas veces he conversado con jóvenes y personas que dicen: es que yo nunca he sido feliz. A mí mi padre me ha abandonado y mi madre me dejó con mis abuelos. Yo siempre he padecido, y justifican su adicción y su pecado en el sufrimiento que han vivido. Entonces ellos no se sienten culpables, no asumen su responsabilidad en cuanto al pecado. Ellos justifican que lo que hacen, lo hacen porque están sufriendo. Y esto es muchas veces así en nuestras vidas. Es trágico, mis hermanos, pero recuerdo que en algunas ocasiones incluso cristianos, al verse en una enfermedad donde el médico no puede diagnosticar fácilmente, han terminado recurriendo a hechiceros y brujos. Hermanos, mira qué decisión fatal toman
simplemente por la desesperación y el dolor. Entiendo que cuando empiezan las aflicciones en nuestra vida, cuando nos llega una mala noticia, entiendo que nuestra mente se pueda nublar y que no podamos decidir bien. Eso lo entiendo claramente, también lo he vivido. Muchos han terminado incluso suicidándose por querer escapar instantáneamente del sufrimiento. Pero mis hermanos, por eso nosotros tenemos una arma poderosa para enfrentar a Dios. Si no sabemos qué paso dar cuando nos llega una mala noticia, cuando nos dice que nos abandonaron, o cuando nos dice que tu hijo falleció, que tu padre partió, si no sabemos por dónde empezar nuestro camino, entonces, mis hermanos, doblemos nuestras rodillas a Dios y digamos: ¿sabes qué, Padre? No sé qué hacer. Dame la sabiduría. Y aquí lo ha prometido el Señor. ¿Cierto? Santiago nos afirma que si nosotros le pedimos a Dios sabiduría, Él nos la va a dar, y con dos características: nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Note lo que dice aquí en el versículo 5: y si alguno de vosotros es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No te va a dar poquito, no te va a dar mezquinamente, te va a dar lo que necesitas y más allá de lo que tú necesitas. Y es natural que me digas: no sé qué hacer en estos momentos tan difíciles. Yo entiendo eso y está bien. Muchas veces también no sé qué hacer, pero no podemos quedarnos ahí. Si realmente queremos salir de las aflicciones victoriosos, tenemos una promesa poderosa que si pedimos en oración a la sabiduría de Dios, Él nos la va a dar, y nos la va a dar abundantemente. Y algo muy maravilloso, dice Santiago: sin reproche. Él no va a decir: otra vez tú, pero si la semana pasada ya te di, otra vez vuelves, no, otra vez no sabes qué hacer. No, eso no es la actitud de Dios. Nuestro Padre nos va a dar sin reproche, de manera compasiva, y nos dará la sabiduría necesaria para decidir cómo salir o cómo enfrentar esa aflicción, mis hermanos. Debemos ver esta realidad entonces y apropiarnos de esa promesa. Además, ¿por qué dudar, mis hermanos? ¿Por qué dudar de que Dios no nos va a dar la sabiduría necesaria si Él es plenamente amor y misericordioso? Así que, mis hermanos, tú puedes armarte. Tú tienes un recurso poderoso para enfrentar la aflicción, hermanos, y es que puedes pedirle a Dios la sabiduría necesaria para enfrentarla. A veces cuando nos pasa algo triste en la vida, de inmediato que corremos es al amigo, al pastor o a los ancianos de la iglesia, y está bien recibir consejo de personas sabias. Pero antes de hacerlo, antes de recurrir, antes que nada, doblemos nuestras rodillas ahí donde estamos. Busquemos a Dios en oración y pidámosle a Él la sabiduría necesaria. Y dile: Señor, no tengo la sabiduría, pero vengo a ti a pedírtela. Y sé que me la darás abundantemente y sin reproche. Y Él nos equipará, mis hermanos, para enfrentar estas batallas. Entonces dije: ¿cómo enfrentar las aflicciones de nuestra vida? Enfrentemos las aflicciones de nuestra vida primero, celebrando el propósito de nuestra aflicción. Alégrate, mis hermanos, que las aflicciones llegaron para un bien para tu vida. Y la segunda forma es que equípate de este arma poderosa. Pídele a Dios la sabiduría para enfrentar las aflicciones. Antes que buscar un consejo en este mundo, en cualquier otra persona, pídele a Dios la sabiduría necesaria para enfrentar estas aflicciones, sea cual sea. Recuerda que Santiago no nos dice de qué tipo de aflicciones exactamente, solo nos dice diversas pruebas. Y entonces esas diversas pruebas engloban todas, ya sean emocionales, físicas, materiales, de todo tipo, mis hermanos, esas aflicciones. Y si no sabes cómo salir adelante, entonces, mi hermano, pídele a Dios, ahí tenemos nuestro recurso. Y una tercera forma de enfrentar esta aflicción es, hermanos, contempla tu futuro con esperanza. Serás libre de la aflicción. Serás libre de la aflicción. Mis hermanos, a partir del versículo 7 hacia adelante, en el versículo 9, Santiago nos habla del pobre y del rico. Y uno dice: ¿y ahora qué tiene que ver el pobre con el rico? ¿Cierto? Dice en el versículo 9: el hermano que es humilde de condición, o sea, el pobre, gloríense en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con su calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
Y uno dice, ¿qué tiene que ver la riqueza ahora con las aflicciones? Es que, mis hermanos, cuando uno enfrenta las aflicciones, empieza a evaluar su vida, a examinar sus recursos y decir lo que realmente es valioso para él. Como decía C.S. Lewis, a veces es bueno perderlo todo para que te des cuenta lo que realmente te hace falta. Cuando estás en medio de la aflicción y aun cuando tengas todo el dinero y no puedas pagar al médico para salvar o restablecer tu salud, entonces te das cuenta que en realidad el dinero no era tan poderoso como parecía ser. Hermanos, en estos meses de pandemia que hemos vivido, algunos amigos han partido, y muy adinerados, por cierto. Algunos también profesionales de la salud partieron a pesar de que se les intervino y todas las atenciones médicas. El Señor decidió que ellos se pudieran ir. Y hubieron otros que eran de sobrepeso y el Señor simplemente permitió que su salud se restableciera. Entonces, mis hermanos, cuando uno enfrenta las aflicciones, empieza a reevaluar su vida y dice, ¿en qué he invertido tanto tiempo? ¿En algo que realmente vale la pena? ¿En conquistar este mundo, alcanzar las riquezas? Y el pobre se da cuenta que a pesar de que no tiene nada y quizás no tiene ni, digamos, un pobre que cae enfermo y dice, no tengo ni para pagar médico, no tengo para ir a una clínica. Entonces, ¿qué me queda? A pesar de la desdicha, me queda algo muy grandioso, que aunque no tenga nada, yo soy de Cristo y voy a la eternidad, mis hermanos. Y lo he visto muchas veces. Recuerdo que la última vez fue este año, no, fue año pasado, a fines de año pasado, cuando fui a visitar a una hermana postrada ahí con cáncer. La hermana alababa y cantaba a Dios. El hijo se sentía muy triste, pero ella alababa a Dios y tenía gozo y esperanza. Porque a pesar de que su salud no estaba siendo restablecida y el médico ya no quería intervenirle con la radioterapia o la quimioterapia porque donde estaba alojado el cáncer complicaba otros órganos. Y hermanos, esta hermana estaba resignada a la muerte, pero sabía dónde se iba. Así que el pobre puede decir, en fin, no tengo nada, pero tengo a Cristo y es más que suficiente y la gloria que me espera de estar con Él. Y el rico, al sufrir las pérdidas, al ver que su dinero no le alcanza y saber que, en fin, este dinero no es para siempre, puede valorar, hermanos, que su destino eterno, que su seguridad no esté en este mundo. Entonces, hermanos, cuando uno reevalúa la vida en medio de las aflicciones, ¿qué es lo que tenemos que contemplar nosotros los cristianos? El futuro, hermanos. Entender que nuestra seguridad no está en este mundo. Entender que nuestra felicidad no emana de nada de este mundo porque todo es pasajero. Todo es pasajero. En última instancia, hermanos, incluso las personas que te aman y las cuales amas se van a ir. Si no se van por su propia voluntad, la muerte te va a separar de ellos. ¿O acaso no hay cristianos viudos? Mis hermanos, las aflicciones y todo lo que nosotros podamos ver en este mundo, en lo cual tú puedas poner tu felicidad, es momentáneo y pasajero. Pero hay algo que sí es eterno, y como eterno es para siempre, y es que nosotros vamos a disfrutar de la vida eterna, vamos a la gloria, a disfrutar de Dios para siempre. Y esto debe alentar tu corazón y decir, las aflicciones que estoy viviendo no son para siempre. Dice el versículo 12, mis hermanos, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Está hablando Santiago, hermanos, con corona de vida, de la vida eterna. Está hablando, hermanos, de la recompensa que nos espera. Y él me dirá, oye, hermano, entonces tú dices que la salvación es por obras. Jamás predicaré eso, porque la Biblia enseña claramente que la salvación es por pura gracia mediante la fe, que el hombre es justificado solo por la fe. Pero, hermanos, hemos dicho que esa fe genuina va a perseverar hasta el fin. Y en esa perseverancia, mis hermanos, el carácter del cristiano se desarrollará.
Y el cristiano podrá estar sufriendo en estas aflicciones, con enfermedades, con dolores en el corazón, lo que sea, pero él sabe cuál es su destino. Y hermanos, saber que mi destino es el cielo, donde nunca más volveré a llorar, donde no padeceré necesidad, donde no volveré a sentir decepciones, ni me volverán a romper el corazón, donde no habrá pérdidas económicas, donde todo es perfecto porque está Dios ahí y su plenitud de su presencia lo cubre todo, donde iremos a conocer a Dios y a disfrutar de Dios por la eternidad. Me alienta y decir que lo que estoy viviendo es por un momento nada más, que lo que estoy viviendo en este mundo es por un momento, y en vano me aferro a la riqueza, en vano me aferro a las cosas de este mundo como si me van a dar felicidad para siempre. Lo único seguro y lo único que me va a dar vida feliz y gozosa para toda la eternidad es Dios, y si estoy en Cristo lo tengo a Él, así que puedo soportar con gozo las aflicciones diciendo que me durarán solo hasta el día de la muerte, solo hasta ahí. Escúcheme bien, las aflicciones no son para siempre, serán hasta el día de la muerte, pero solo hasta ese día. Y los 80, 90 años que podrás vivir llenos de aflicciones seguramente, pero eso se acabará porque vamos a la gloria eterna. Entonces, mis hermanos, una arma poderosa para enfrentar las aflicciones es que contemples tu futuro. Usted será libre de las aflicciones para siempre. Usted se va a disfrutar de Dios para siempre. Entonces, no olvide estas tres armas muy poderosas para enfrentar las aflicciones. Primero, celebra el propósito de tu aflicción, porque vienen para tu bien, para desarrollar tu carácter, para hacerte crecer para la gloria de Dios, para que seas instrumento de bendición. Lo segundo, pídele a Dios sabiduría. No estás solo aquí, no te quedas aturdido y confundido. Tienes el recurso poderoso de que el Señor nos va a dar la sabiduría para enfrentar la aflicción. Y una tercera arma muy poderosa es que contempla tu futuro con esperanza. Vas a la gloria eterna, vas a disfrutar de Dios y por fin serás libre de toda aflicción en esta vida. Así que, mi hermano, no caigamos en el fatalismo. Dije que la realidad de la aflicción es que son inevitables en esta vida, pero vienen para nuestro bien. Por eso podemos